decir, después de observar estas imágenes que llegan a continuación, que el IPS se encuentra en uno de sus peores momentos. Vean ustedes por sí mismos y escuchen el relato también. Bueno, porque vamos a tener en unos segunditos nada más el relato de la gente que está padeciendo esta situación. Obviamente estamos hablando de un momento de colapso de urgencias. La gente está en cualquier lugar, se improvisan lugares, se improvisan camillas y ahí en medio de ese caos la gente intenta recibir atención a sus diferentes problemas de salud. Reitero, imágenes de estos días de IPS, la zona de urgencias absolutamente colapsada. El día de ayer llegaban montones de pacientes que ya no tienen un lugar donde estar. También hay una queja, por supuesto, de los enfermeros que están expuestos a todo tipo de contagios, enfermeros y por supuesto también médicos. Alejandro López está en el seguimiento de esta lamentable información. Ale, adelante. Así mismo es, Menchi, aparentemente ni las publicaciones periodísticas pueden hacer mecha en las autoridades y que esta situación cambie. Esto, la acción de la noche de ayer jueves y madrugada de este viernes fue esta que vemos en imágenes, son videos grabados por los propios funcionarios del Hospital Central del IPS, médicos y enfermeros que ayer se vieron obligados a colocar camillas en zonas donde están las puertas de los ascensores, puertas de baño, porque ya no había un solo lugar, ni en salas de espera siquiera, donde podían de hecho colocar camas para seguir atendiendo a los pacientes en urgencias adultos. Uno de los enfermeros que se animó a hacer esta denuncia pública, obviamente pidiendo el anonimato de su nombre para evitar represalias, destacó primero de que hay una seguidilla de repercusiones con respecto a este tema. Nadie puede hablar, nadie puede sacar fotografías ni filmar nada porque enseguida ya corre algún tipo de sanción sobre ese funcionario que intente hacer eso. Sin embargo, pudimos conversar con este profesional de blanco que, bueno, relató lo siguiente, escúchenlo ustedes de su propia boca. Anoche sobre todo estuvimos en la guardia, en IPS Central, impresionante. Hace 10 años aproximadamente que viene sucediendo la misma desidia de parte del gobierno. Para cuando van los gobernantes, se vacía este pasillo, se deja totalmente en blanco, nos ponen cada uno de nuestros puestos correspondientes. Después vuelve otra vez la misma desidia, viene otra vez la falta de medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos un lavadero. Anoche, compañeros míos tuvieron 14 pacientes, siendo que la cantidad de pacientes que máximo puede atender un enfermero es de 6 pacientes y él tenía 14. Es impresionante. Tenemos KPC, tenemos Banco R, tenemos tuberculosis, tenemos montones de cosas, todos hacinados ahí, en esos pasillos, en esos lugares donde están viendo, donde están filmando, donde se filmó, ¿verdad? Y lo único que separa de un paciente a otro cuando tiene una patología como KPC o como Banco R es una mampara. Y eso no puede ser. Bueno, realmente tremendo el relato que te hacía este enfermero. Ale, insostenible esta situación, tenemos que decir, porque lo único que genera es más gente enferma, contagiándose de un montón de estas bacterias y gérmenes que están ahí alrededor en todos los espacios, tenemos que decir, del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. ¿Pudiste hablar con algún referente médico, Ale? Así mismo es, Menchi, porque estas imágenes revelan también lo que decía el enfermero, un biombo para separar a pacientes con KPC, por ejemplo. Esto es totalmente contradictorio a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y también los organismos internacionales de cómo se debe administrar una sección de urgencias. Todos los artículos de las leyes que están vigentes en el mundo y en nuestro país se violan en el IPS con estas imágenes que estamos observando. Es lo que decía el titular del Sindicato Nacional de Médicos, el doctor Lilio Irala, quien también resaltaba la situación de precariedad en que trabajan hoy los profesionales médicos y los propios pacientes que ingresan con una dolencia a ser tratadas en urgencia, pero pueden salir con 3 o 4 patologías más de las que ingresaron. Escuchen ustedes. Es criminal. Esto es criminal. Atender en esas condiciones y con esos parámetros es simplemente criminal. Ahí se está probablemente acelerando el deceso o la defunción de pacientes. Un paciente que entra por un cuadro cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, un paciente que entra por un cuadro oncológico, un paciente que entra por un cuadro renal o un paciente que entra por un cuadro de descompensación diabética, se le está exponiendo a una
enfermedad respiratoria grave porque se los están encimando junto a pacientes con cuadros infecciosos agudos y generalmente graves, por eso luego ya están en ese lugar. Entonces es simple y llanamente criminal esta situación y no es una situación aislada del IPS, es una situación prácticamente generalizada en los hospitales públicos y del IPS, del Instituto de Previsión Social. Esa es la realidad, la triste realidad que nosotros con la que tenemos que convivir todos los días, dando altas desde el pasillo. Bueno, tremendo. El diagnóstico es tal cual, Alejandro. Va a haber que tener que hacer una reforma importante en el sistema de salud en nuestro país, porque esto que estamos viendo, no solamente, como decía el doctor Irala, ocurre en el IPS, seguro que se paga, que pagamos los asegurados y los patrones, sino también lo que está sucediendo en los hospitales públicos, donde también todos pagamos, porque finalmente se sostienen con nuestros impuestos, Ale. ¿Pudiste conversar con los pacientes o con familiares de los pacientes? Así mismo es, Menchi, porque la pregunta que surge ante tamaña situación de caos es quién tiene la culpa de esto y quién puede responder a esta cantidad de quejas. Hay que recordar que conversábamos la semana pasada con el presidente del IPS, Benigno López, futuro ministro de Hacienda del nuevo gobierno, y él decía, no hay una solución a esto. El año que viene, recién en marzo, se van a habilitar las obras de infraestructura, como dando a entender de que efectivamente en su gestión se priorizó la inversión a futuro, pero nada para paliar esta situación de caos en urgencias. ¿Qué dicen los propios asegurados? Evidentemente le culpan a Benigno López de esta situación e incluso temen de que si así se administró el IPS bajo su gestión, la cosa sea mucho peor aún en la cartera de Hacienda. Escuchen. Los pacientes están todos tirados prácticamente por ahí, lastimosamente. Y tengo entendido que ahora el presidente de la IPS va a ser, no sé, ministro de Hacienda. Y si él, que fue, vamos a decirle, dueño de su casa, no estuvo invirtiendo en lo que es su casa, ¿cómo va a invertir en los otros entes? No sé. ¿Va a ser peor la situación? Claro, va a ser peor. A la zona de urgencia he visto una oportunidad abarrotado de pacientes. Realmente falta más lugar, mejor espacio, ¿verdad? Para esa gente, porque es muy difícil estar allí. Los sanitarios, sí. Eso es lo que yo le pediría, ¿verdad? En primer lugar, porque de repente tiene mucho olor, agarra todo el lugar donde uno está. Y eso te incomoda más, cuando más si vos te sentís mal. Y no me están haciendo el análisis, o sea, un estudio que ya necesita de su pierna. ¿Y qué te dicen cuando pedís el estudio? Y que los doctores tienen el que es tratante lo de ella. Pero no hacen eso. No hacen todavía. ¿Y que es un caso grave? Sí, porque le duele mucho su pierna. Tienen varices, todo así reventado ya. ¿Ella está internada acá? Sí. ¿En cirugía vascular? Sí. ¿Y qué respuesta va a Estamos esperando. Pero, digamos, ese examen es vital para su vida. Sí, necesitamos ese. O si no, 500.000 cuesta afuera. Entonces, ¿para qué pagamos IPS? ¿Y ya fuiste a reclamar allí? ¿Qué te dijeron? Sí. Y me dijo que me van a ver dentro de un rato. Que ya desde ayer tenemos eso y todavía hasta ahora no hay respuesta.